Esta es una presentación más general, no está, no tiene las herramientas que ustedes van a utilizar en esta oportunidad, sino que es un enfoque conceptual del mapeo, de los mapeos, los diferentes tipos de mapeos y, y los antecedentes, ¿no? Algunas experiencias y antecedentes. Yo llamo esto datos invisibles de la ciudad disuelta, independientemente del título que compartimos en el trabajo práctico, ¿no es cierto?, que es mapear la cuarentena. Y me pregunto, y trasciendo la pregunta al resto, acerca de qué es un mapa, si es un territorio, una poesía, qué registra, qué significa. Esto es la inquietud de esta indagación. El trabajo se va a concentrar, digamos, en este mapeo, que va a estar este mapeo de la cuarentena, que intitulado Yendo de la cama al living, conocerán ese tema. Y de paso de fondo hemos compartido una imagen que es de un registro de Planisferrum, como si fuera una room, pero un Planisferrum, que es un sitio, no sé si está creado por Francesco Careri o por la revista Bifurcaciones, pero es a donde hemos subido una serie de mapas durante este tiempo, ¿no? Mapas desplegados, mapas geográficos y de trayectos desplegados en las distintas habitaciones. Y lo hemos usado también para el flyer de la presentación de mañana, que van a estar Francesco Careri y Germán Valenzuela. Los dos van a mostrar sus últimas investigaciones y trabajos en el territorio y en la ciudad. Y precisamente esta imagen es de la habitación de Francesco, que había preparado para un encuentro que tuvimos hace un tiempo, y yo le pregunté qué imagen quería para el flyer, y me dice algunos de estos mapas que compartimos estos mapas de las habitaciones, o habitaciones con mapas. Y me pareció muy sugerente para el tema que vamos a iniciar. Ahora, yo me preguntaba qué es un mapa. O sea, todos sabemos que es un mapa, desde ya, porque hemos estudiado geografía en el colegio, sabemos que estudiamos con mapas, etc. Pero esta poesía, fue por encargo, y que luego quedó registrada en un registro, valga la redundancia, sobre un registro sobre ciudad, se pregunta sobre la calle. Es una poesía visual, ¿no es cierto? Porque dice, la ciudad es como una palabra que ignoro. Y también es una sugerencia para construir mapas. Me pregunto si es una pintura, porque quienes pintan también se cuestionan, digamos, acerca del territorio y cómo representarlo, ¿no? Es decir, cómo indagar en el territorio, tanto de una habitación como el geográfico, ¿cierto? Acá en particular yo ya mostré esto en el teórico inicial, son una serie de pinturas de este artista británico que se cuestiona, mejor dicho, no, espera, ¿por qué? Perdón, ¿no? Sí, él se pregunta acerca de la colonia británica en Sudamérica, pero hace esta serie son tres mapas gigantescos, ¿no?, de Sudamérica, donde pareciera que el océano, que el territorio se disuelve en el océano, aunque él dice que es al revés, ¿no?, que el océano, él va imaginando que el océano va avanzando sobre el territorio, que en realidad es lo que está pasando por el cambio climático, ¿no? Se imagina esa expansión del océano, pero también les imaginaba la diáspora de África. Yo pongo esta imagen que es bastante vieja, es del 2005-2006, porque van a encontrar también en el apunte estos antecedentes.
La idea de mapear surgió primero por una experiencia que pretendía interpelar la manera en que leíamos la ciudad, expresamente y específicamente dirigida a la lectura urbana, a leer a cómo se leía la ciudad en urbanismo, por ejemplo, y cómo estábamos acostumbrados a leer la ciudad. Entonces, para interpelar este tipo de lectura, iniciamos una serie de experiencias que todavía no estaban propuestas como trabajo dentro de la cátedra. Y hicimos una serie, como les decía, de registros distintos, registros de la ciudad como si no la conociéramos, en una mirada que tenía en cuenta aquellos aspectos que para la disciplina no estaban tenidos en cuenta, es decir, no estaban tenidos en cuenta en el mapeo, que no se le llamaba mapeo, digamos, a pesar de que la palabra existe desde el tiempo ancestral, pero siempre se hacía un relevamiento, un diagnóstico, lo cual es correcto, digamos, estas palabras, esto no invalida lo otro. Pero esta inquietud por generar nuevas cartografías a partir de una lectura desde una nueva mirada sobre lo que tenemos que ver. Entonces, esto incorporaba datos que aparentemente eran invisibles porque no tenían en cuenta un recorrido, digamos, informal, digamos, como errar por la ciudad, ¿verdad? Y estar sin preconceptos y mirar cada cosa como si fuera la primera vez que la miráramos, como si fuésemos extranjeros en la ciudad que vivimos. Entonces, hicimos para esto una primera presentación en el 2002, me parece, sí, que se llamó La estrategia de lo urbano en el núcleo cultural, y luego otros registros que hicimos también con Romy, con Agustín Robaretti, con un grupo en ese momento, Romy no recuerdo si estaban estudiando, finalizando tesis o ya eran adscriptos. Entonces, la idea era reenfocar datos para un mapa, un registro alternativo para nuevos mapas culturales, un mapa de nuestras imágenes, de nuestros modos, de nuestros gustos, de nuestra vida cotidiana, y esto como una fuente de interpretación y materia de reelaboración para pensar nuestros discursos propios. Me refiero a la producción de arquitectura y ciudad, ¿no? Ahora más extensiva a arquitectura, ciudad en relación al territorio, ¿no? Y ejercitar esa mirada múltiple, simultánea, inclusiva, y que llevaba digamos, como premisa dejar de estar amparados por aquellas, digamos, convenciones, ¿no es cierto? Es decir, convencionalismos, mejor dicho. Hoy esto está ampliamente difundido, pero digamos que hay muchos grupos, digamos, que practican este tipo de registros, y se ha vuelto, digamos, ahora cada vez más visible a partir de las redes, ¿no es cierto? Pero las premisas siguen tal cual. Entonces, muestro esta imagen vieja porque interpela precisamente esos procedimientos, que si bien no invalida, sí incluye otros. Entonces, las premisas de reenfocar datos para un mapa, primero se llamó mapeando, porque luego fue parte de una investigación que terminó en la formalización de un ejercicio concreto que se incluyó para Arquitectura 5 y el taller vertical, en el momento que quedó a mi cargo, ¿no? En el 2005. Entonces, se llamó sucesivamente primero mapeando, después documentos y documentales urbanos, y después, digamos, a partir de también contacto con otros grupos que estaban realizando lo mismo, pero que no estábamos en contacto, por ejemplo, Francesco Careri, y su libro Walkspace, Walkspace y Walk Landscapes. Es una digamos, conjunción de ambos
términos, ¿no es cierto?, que es el paisaje del caminar, ¿no es cierto? Y por supuesto, la referencia histórica situacionista y surrealista que se incorporaron contribuyeron a enriquecer todo este ejercicio. Entonces, ejercicio y mirada. En lo particularmente profesional, esto fue un mecanismo, un procedimiento que sirvió incluso dentro de nuestro estudio para reformular la producción arquitectónica. Y un procedimiento que trascendimos digamos, hacia otros ámbitos, no solamente de la UNC, sino también de otras universidades. Entonces, ejercitar la mirada, como les comentaba, múltiple, simultánea, inclusiva, ampliar las posibilidades de interpretación de nuestra cultura, de tiempo y lugar, y su manifestación en la arquitectura y la ciudad. Esto era primordial porque justamente era el momento de también interpelar la producción arquitectónica y refocalizar datos que tal vez son imperceptibles desde los códigos de lectura habituales, pero que ayudarán a la interpretación constante de la cultura. Y esto es transferible a las claves de comprensión e interpretación de la realidad y también de proposición, porque hay un vínculo, ¿no es cierto? Si uno tiene un procedimiento de lectura, impacta sobre lo que, digamos, en el procedimiento de actuación, digamos, en este caso, arquitectónica, urbana, territorial. Es decir, todo lo que excluye de ver es lo que no considerará en la manera de actuar. Entonces, estas experiencias, que como les decía, se llamaron sucesivamente mapeando documentos y documentales urbanos, muchas de estas lecturas están subidas a YouTube, porque también el acceso a una herramienta como la cámara, que hizo, como decía un cineasta, un director de cine, decía, bueno, hoy todos son cineastas, porque todos tienen un dispositivo, como era la cámara en ese momento, una cámara que podía sacar fotos y filmar, y hoy los celulares, digamos, todos podemos construir pequeñas películas, digamos, todos podemos construir pequeñas documentales. Entonces, ese acercamiento a una herramienta impactaba también en la manera de registrar, digamos, como una herramienta. Ya no era solo el dibujo, sino también estos otros soportes. Entonces, estos soportes se incorporaron en este registro, ¿no? Entonces, la idea, vuelvo, era formular nuevas cartografías de paisajes urbanos, naturales, de habitares diversos, con mapas para orientarse, para perderse, mapas de deseos, de un visitante, y con muy diferentes tipos de recorridos. Y había una metodología que no la voy a trasladar ahora, porque vamos a profundizar sobre la nueva, pero, por ejemplo, un recorrido de transporte, un recorrido de tiempo en 15 minutos en bici o auto, u ómnibus o a pie, es decir, que te daban distintos tempos de recorrido de la ciudad y uno obviamente percibía diferentes cosas. Este fue el primer registro que hicimos. Como ven, el recurso que estaba, digamos, era un PowerPoint con una animación, o sea, nada. Y este registro, nosotros allí iniciamos un grupo que se llamó Urbanautas, inspirado en Julio Cortázar, que justamente en su libro ¿cómo eran los autonautas de las cosmopistas? Él hace un registro, no un registro, sino que hace un recorrido, una especie de anti-recorrido. Es decir, él, en vez de irse de turismo a una playa, hace turismo en los distintos paradores de una ruta. Y ese recorrido es alucinante porque ellos paran en esos paradores, además tienen una serie de amigos, ¿no es cierto?, asistentes, digamos, que les van llevando comida. Entonces, claro, su recorrido es un recorrido otro, es justamente una interpelación a lo que significa el turismo y a lo que habitualmente no vemos. Y por supuesto luego, ¿no es cierto?, se cargó de otras fuentes, como por supuesto los situacionistas, no tanto al principio, pero sí los surrealistas, que digamos para quienes el recorrido
era, digamos, la ciudad era una fuente de imaginación y una fuente de creatividad. Bueno, de estos primeros registros, que en el que estaba, como ven, bueno, también hicimos un registro sonoro y tomamos un registro sonoro de Bifarella, que había presentado en el Centro Cultural España Córdoba, que estaba casi recién inaugurado. Así que era una presentación totalmente diversa de lo que se hacía habitualmente, ¿no? Con distintos, bueno, insisto, distintos tipos de recorrido. Y lo habíamos hecho con Verónica Berra, que no está actualmente en la facultad, pero sí Germán Baigorri, que estaba haciendo tesis y que lo deben conocer. Y más adelante hicimos un video, que está también colgado en YouTube, sobre el registro de la ciudad, donde ya participaban Romina Rossetti, bueno, yo, Carlos Barrado, Romina, Agustín Robaretti, Gonzalo Casas. Y Cecilia Nazar, que nos hizo el poema visual, ¿no? Entonces salimos, en este caso usamos también de nuevo una música de Blas Rivera, que es un músico de Córdoba, que residente en Río de Janeiro. Entonces salimos a cazar imágenes y encontramos situaciones muy provocativas. Y luego estos mapeos ya quedaron instalados dentro de la cátedra como un trabajo para ver la ciudad también de modo distinto, es decir, no ver el centro, pericentro, periferia, que por supuesto está perfectamente digamos, justificado, necesario de ver, no empezar desde la cuadra con las esquinas, la mitad de cuadra, la esquina, en fin, como si fuese una lectura de códigos, de códigos normativos, sino agarrar la ciudad por fajas y en donde se pudiera ver el centro, periferia, es decir, hacer un recorrido donde se pudiera ver de todo. Eran recorridos que también interpelaban las modalidades de lectura. Entonces, la inquietud, digamos, era, por ejemplo, ver cómo se presentaba, cómo se habitaba en lo colectivo público y privado, sobre qué clave se construye la ciudad, y bueno, y son presupuestos, digamos, que aún están vigentes. Y como les mencionaba, también empieza a enriquecerse de experiencias de otros, como la de Francesco Careri. Aquí está Francesco Careri y Daniela Colafranceschi. Esta es una experiencia que tuvimos con Germán Valenzuela también, que van a estar mañana, en el Parquetto Feronia, y que comenzó con una deriva. Y esta etapa, era la tercera etapa cuando nosotros nos incorporamos, me refiero a Germán Valenzuela y yo, y Daniela Colafranceschi, que forma parte de Red Sur, también Daniela, Germán también. Entonces, en esta etapa había que construir un parque, ¿no? Lo construíamos, lo proyectábamos in situ y lo construíamos in situ, en ese momento, en una semana. No había un proyecto previo, no había un proyecto en AutoCAD como idea de proyecto que había que respetar, replantear, etc. Entonces, como esto era una conquista, digamos, una conquista del espacio público, Francesco dijo, bueno, las conferencias, las charlas, había una charla en ese día de Daniela y mía, dice, las charlas las tenemos que hacer no en el auditorio de la facultad, tenemos que quedarnos acá. Se acababa de abrir, acá hay unas cañas y un yuyal, y en ese recorrido de derivas habían descubierto, digamos, que había un espacio público que estaba siendo incluso ocupado por el dominio privado. Entonces la idea era rescatar ese espacio público que conectaba dos calles y, por supuesto, el arma, digamos, de conquista era tomarlo, hacer el espacio público y, bueno, todo se desarrollaba allí. Las propuestas se estaban trabajando allí, a lo mejor, bueno, les puedo mostrar en otra oportunidad, pero, digamos, fue una experiencia digamos, una experiencia situacionista, podría decir. Y el otro tema que me gustaría abordar, porque también lo anuncié en el teórico, es esta noción que luego incorporamos de que el mapa no es el territorio.
Esta es una frase que, bueno, acuñada, digamos, aunque después no es solamente de él, pero bueno, acuñada por Alfred Korzybski, un lingüista, y que tuvo mucho impacto en la neurolingüística, incluso digamos, en la pedagogía, en la psicología, tuvo un gran impacto. Y también, por supuesto, en la fenomenología de la percepción, digamos, en la percepción en sí. Digamos, hubo en Magritte, en los surrealistas, en quienes estudiaban la percepción. Porque el mapa no es el territorio, quiere decir que no es el territorio, sino la representación del mismo. Entonces, la idea de esto, que a mí me parece sumamente provocativa, es que uno pueda mapear desde el territorio, ¿no es cierto? Porque el territorio que nosotros, los mapas que conocemos, son mapas políticos, digamos, y los mapeos siempre tienen una intención. Y además, cada visión del mundo ha, digamos, impulsado un tipo de, digamos, de representación también, y dentro de esta representación, los mapas. Entonces esta frase a mí me parece sumamente sugestiva, que sigue siendo muy sugestiva. Y por supuesto esta imagen, digamos, que deben conocer ampliamente de Torres García, quiere decir eso. O sea, el mapa no es el territorio, sino la interpretación del mismo. Entonces, él, por ejemplo, propone el mapa invertido, digamos, de Sudamérica, porque en realidad la convención de que el norte está arriba y el sur está abajo es una convención de dominio de uno sobre otro, no es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, el plano de un mapa que tiene, digamos, esta inquietud, luego tiene otros dibujos cargados de otros datos, ¿no? Y el impacto de esto en este cuadro que me sirve para explicar, pero que además es exprofeso, ¿no? O sea, en este cuadro de Magritte que dice, esto no es una pipa, es lo mismo que esto no es, el mapa no es el territorio, porque esto no es una pipa porque es la representación de la pipa. Incluso él tiene dos cuadros. Tiene este cuadro, digamos, que está representada la pipa, y después tiene otro cuadro en donde está el cuadro representando la pipa y la pipa de modelo, ¿no? Entonces, esta también es una interpelación a la realidad. Entonces, la inquietud es incorporar esto como una, digamos, como una apertura mental, digamos, de ver, digamos, cómo podemos interpelar las realidades que están atravesadas por los convencionalismos. También, de paso, lo que decía Magritte es que no había ninguna percepción que no estuviera atravesada por lo subjetivo, de tal modo que todos los mundos nuestros son subjetivos. Y en este caso también vamos a trabajar con subjetividades, lo digo por ese motivo, o sea, yo podría hablar más de esto, pero me detendría mucho aquí, ¿no? Pero es provocador. Y desde mi punto de vista, yo tengo manía con los ojos, creo que todos la han tenido, pues está el ojo de Magritte, el ojo de Buñuel, el ojo de Ledoux, en fin, hay una inquietud de representar, ¿no es cierto?, la mirada a través de los ojos. Y yo hace tiempo también usé esto para representar esta idea de la percepción integral, ¿no? La que nos permite comprender y crear nuestros paisajes en un sentido amplio, digamos, geográfico, social, cultural, urbano. Y que estos son fuente e instrumento de indagación y regeneración de lo que quiso decir acá es regeneración de lo que uno propone, ¿no? De los discursos. Y con respecto a los mapas, es muy interesante ver, digamos, de esto, del mapeo del territorio, la escuela de Valparaíso, ¿no es cierto?, cuando, tomando el poema Amereida, recorren el continente como si fuesen los viajantes, digamos, que iban reconociendo el territorio a pie. Y hacen una gran cantidad de mapas, conectando, por supuesto, estos recorridos, ¿no es cierto? Estos recorridos que ellos hacen, como les digo, digamos, como
como quien va a descubrir un territorio. Sugiero entonces entrar y ver directamente estos mapas. Y también esto me resulta muy provocativo, es un texto, digamos, un texto que habla del espacio, dice, de Georges Perec, que dice: el espacio comienza así, solo palabras, signos trazados sobre la página en blanco. Describir el espacio, nominarlo, trazarlo, como los autores de los libros piloto, es decir, estos son los cuadernos de viaje, yo como lo traduje del italiano, perdón, esto es de Italo Calvino, que saturaban las costas de nombres de puertos, nombres de animales, nombres de plantas, etcétera, hasta que la tierra terminó siendo solo separada del mar por una cinta continua de texto. Y imagínense cuando, digamos, un barco, ¿no es cierto? No me estoy refiriendo a la conquista, que sería otro discurso, sino a digamos, a la navegación y a cómo se iban, digamos, recorriendo la geografía. Y eso es lo que quiere representar este texto, ¿no es cierto? Que la geografía, digamos, dividía o se estructuraba a partir de una cantidad de palabras de descripciones que iban describiendo cada puerto, cada bahía, cada accidente geográfico, ¿no? Y estos eran los que configuraban, como dice aquí, los diarios de viaje, ¿no es cierto? Y los mapas, los mapas de los continentes, ¿no es cierto? Entonces, estos mapas tienen, como ven, incluso proporciones diferentes, y si ven mapas antiguos, verán también diferentes proporciones. Y efectivamente, todas estas frases son, primero, las que separan el continente del agua, pero después hay una cantidad de descripciones internas, que son cómo es el territorio, cada una de sus accidentes topográficos y condiciones cualitativas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, también es interesantísimo, hay un libro que se llama Breve Historia de un pintor viajero, y que son estos pintores que iban a la par, porque como no había fotografía, justamente se iban dibujando cada una de las escenas, escenas de conquista, escenas de lucha, cuestiones geográficas, plantas que se descubrían, etcétera. Esto también forma parte, bueno, de ese ideario, ¿no es cierto?, que ha construido una cantidad de mapas a lo largo del tiempo, ¿no? Y por otra parte, está en el libro de Francesco Careri, él lo refiere mucho, Walkscapes, era lo que quería, yo dije Walkspace y es Walkscapes, porque es una serie de libros cuya curaduría estuvo a cargo de Daniela Colafranceschi, son una serie de libros de la colección Gili, en donde ella pone la palabra land, que es tierra, ¿no es cierto? Y en vez de poner landscape, pone scape, como escapar, ¿no? Entonces, landscapes. Entonces, todos son walkscapes, waterscapes, artscapes, etcétera. Son referidos a las distintas disciplinas y enfoques. Pero en este mapa, por ejemplo, es un mapa de caza, es un mapa para cazar, digamos. Esto también es muy interesante porque los puntos, digamos, en el territorio estaban marcados, digamos, y las comunidades nómadas se dirigían hacia esos puntos, ¿no? En una primera instancia, que es lo que decimos, era, digamos, como este mapa que representa los distintos recorridos para poder cazar y con esto, digamos, asegurar la supervivencia. Pero también hay recorridos para, digamos, arribar a los puntos, digamos, sagrados, donde celebrar cultos religiosos,
o enterrar a los muertos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se dice que las ciudades fueron las necrópolis fueron anteriores a las ciudades, porque estos puntos que jalonaban el territorio eran puntos referenciales dentro del territorio a donde, por los cuales se podía construir un mapa de recorridos, ¿no? Y por otra parte, en esto que es un mapa de cazar con Z, también es interesante que para digamos, para esas civilizaciones, la caza con Z comenzaba con el acto del dibujo en sí. Es decir, estas pinturas que nosotros encontramos con animales, ¿no es cierto?, eran partes del rito de la caza. Es decir, que dibujar y captar, registrar formaba parte de cazar. Yo en ese aspecto también me resulta sumamente provocativo. Pero ver estos mapas, ¿no es cierto?, y ver el mapa de esa de casa, ¿no es cierto?, en donde hay una serie de trayectos, y ver el mapa de el recorrido de los metros o los recorridos de la movilidad, en fin, son otros paisajes, ¿no? A mí personalmente me resulta muy provocativo verlos a la par, sobre todo, ¿no? Entender que la concepción, las distintas concepciones del paisaje, por un lado, pero también las mismas acciones, ¿no? De recorridos a lo largo del tiempo. Y también, digamos, cómo esto provocan, digamos, particularidades en la representación, porque, por ejemplo, bueno, acá que está la ciudad de Nueva York, ¿no es cierto?, y con los recorridos de sus subterráneos, ¿no es cierto?, en los metros. Por ejemplo, el Grand Central Park está más aplastado. Y en el mapa, digamos, en el mundo, Estados Unidos, por ejemplo, aparece más grande de lo que es. O sea que esa es la cuestión como de intencionalidad que tienen los mapas, ¿no es cierto?, que dependen de lo que quieren representar. Y los mapas de viajes, que además son hoy, digamos, estas redes, digamos, son las que han hecho que la pandemia justamente sea global. Y esto que les mostraba en la primera clase, que era tan, que te da vuelta la cabeza de ver el mundo entre medianeras y ver que también este mundo, ¿no es cierto?, hoy no solamente nosotros hacemos el recorrido a pie y podemos registrar, sino que además nos están registrando. Entonces el Google y todo esto forma parte también de una Big Data, ¿no?, que es interesante, en la cual es interesante profundizar. Y los mapas, digamos, de interpretación. En este caso, yo hice un mapa de los errantes, ¿no es cierto?, muy conmovida por lo que en su momento ocurría con los que iban abandonando, digamos, con los migrantes, ¿no es cierto?, y que teñían, digamos, de sangre por sus muertes el mar Mediterráneo. Hoy podríamos hacer también otros mapas de la pandemia, pero en ese sentido yo estaba muy impresionada con la inmigración, la migración, la desterritorialización, que fue además uno de los temas sobre los que trabajamos hace un par de años. Estas son fotos que proveyó Romy, de un excelente fotógrafo que está al pie y que no puedo ver porque me lo tapa una ventana que dice Meet Google.com, comparte una ventana, dejar de compartir, ocultar. Pero, bueno, vuelvo es un chiste, es una realidad, pero es un chiste. Vuelvo a esa realidad, ¿no?, de la desterritorialización, sea por guerra, por distintos tipos de adversidades, y hoy por la pandemia, ¿no? Entonces esto, en realidad, a mí personalmente me saca la cabeza, ¿no? Son estos nuevos territorios donde hay que reconstruir identidad. Y los errantes que han habido siempre, desde que el mundo es mundo. Y que hoy, desgraciadamente, siguen habiendo, ¿no? Y nuestros mapas, particularmente
en Córdoba y los registros de Córdoba. En esa oportunidad que hicimos en el 2005, cuando hicimos esta investigación, hicimos mapas personales, mapas subjetivos. Entonces, cada uno dibujó el recorrido que hacía habitualmente. Entonces pudimos ver que uno vivía en la ciudad, tenía una forma, ¿no es cierto? Pero la forma de la ciudad que uno vivía era otra. O sea, uno tenía una línea, otro tenía un cuadrado, otro tenía un rectángulo, y así. Entonces nos interesaba ver cómo cada uno, digamos, en realidad tenía un mapa propio de la ciudad. Cada uno tiene un mapa propio de lo que recorre y habita. Y en eso nos vamos a fundar, sí, esto está así vinculado con el trabajo directamente, ¿no es cierto? Con el trabajo, esa visión subjetiva, digamos, o del momento en el que estamos viviendo actualmente. Y estos recorridos, fíjense, después, esto es mucho más adelante, no sé de qué fechas, pero muy nuevo, que en estos recorridos que te da el Google, esto por ejemplo es del workshop que hicimos el anteaño en Asunción y Nanagua, y que después el Google te deja, ¿no es cierto?, el Google Maps, te deja tu recorrido. Sobre esos recorridos, que para nosotros eran los recorridos subjetivos y que los hacíamos con Corel, digo, estoy mostrando la herramienta, hoy basándose en este recorrido del Google Maps, este grupo, digamos, hace estos recorridos físicamente y los expone. O sea, y hay una cantidad de trabajos con esto, o sea que realmente es un digamos, un campo, digamos, que en este momento está siendo muy investigado. Al mismo tiempo, bueno, yo les conté, el año pasado estuve un semestre dando clases en CUNY y tenía 2 talleres y en los 2 trabajamos también una parte, por supuesto, con mapas y distintos tipos de comprensión e interpretación de los mapas. Este era un seminario y en este espacio trabajamos también distintos tipos de mapas. Les comentaba, cada noción del mundo ha tenido una visión también del territorio y la ciudad. Sé que actualmente existe una corriente que se llaman terraplanistas y que insisten para provocar que la Tierra es plana. Bueno, es para provocar. Bueno, pero cada noción del mundo ha dado origen a digamos, a un tipo de ciudad, tenemos un recorrido que podemos profundizar más adelante, pero de la ciudad planificada a la ciudad espontánea, a la ciudad continua, a la ciudad intervenida, a la ciudad, digamos, de la modernidad, del Team 10, de la posmodernidad, la ciudad fragmento, etcétera, ¿no es cierto? Y cada uno de esos pensamientos urbanos, digamos, del campo del pensamiento urbano, ha tenido un modo de representar. Es decir, la representación, por ejemplo, de Nolli, que ya la vamos a ver, que es esta negativo-positivo respecto de los espacios públicos y privados, acá usada por Le Corbusier, en el Plan Boissin, este es el tejido de París, esta es la propuesta del Plan Boissin, en el Roma Interrotta, que fue un concurso del 70 y pico, 78, por ahí, digamos que recuperaba la historia, era el momento de la posmodernidad, o sea, en esas décadas de 70 o en los 60, digamos, la representación más técnica y futurista, digamos, de Team 10, esto nuevamente Team 10, Kohlhaas, Robert Venturi y Denise Scott Brown, Rob Krier, en fin, digamos, cada momento, cada tendencia del pensamiento ha estado ligada, a un tipo de representación. Aquí el plano de Nolli, ¿no es cierto?, representa textualmente lo que es la ciudad, ¿no es cierto?, es decir, la ciudad de Roma. A Nolli le encargan hacer un levantamiento, es decir, un relevamiento de Roma, porque no existía un relevamiento real, ¿no? Entonces él hace planos
a través de distintas capas, lo que nosotros conocemos es este plano famoso, que por supuesto que esto es una parte, pero lo que yo les quiero mostrar es la coincidencia, digamos, esta es la foto de Google, que ahora la podemos ver, y el plano de Noli. Y fíjense que ustedes, como deben conocer, acá el Panteón está cubierto, ¿no es cierto? Pero acá está representado como una parte más del espacio público. Y aquí todas las iglesias, que eran los espacios, digamos, de acceso público, aunque tenían que pagar, son los espacios en donde se circula, digamos, en donde la masa, digamos, como colectiva, digamos, transita. Entonces, la representación, efectivamente, el mapa no es el territorio, sino la representación del mismo y de lo que uno quiere representar. Si quiere representar los espacios públicos, si quiere representar los espacios, la relación público-privado. Bueno, este plano se transformó en modélico, este es el plano general. Bueno, por supuesto, acá es el plano que se utilizó para el concurso Roma Interrota, efectivamente de 1978. Y la representación fue, como les digo, icónica, jalonó el tipo de representación y abrió un campo de esta representación positivo-negativo. Es una representación de Colin Rowe, que es quien escribió Ciudad Collage, ¿no? Es el Colin Rowe y Fred Ketter, que son los autores de, bueno, el libro es de Colin Rowe, Ciudad Collage. O la representación de Robert Venturi, que también, perdón, Venturi y Denise Scott Brown, y me falta uno más, incluso porque fue impulsado por Denise Scott Brown. Denise Scott Brown era alumna de Venturi cuando se recibió, bueno, después fue un matrimonio, y ella es la que impulsa leer Las Vegas, porque Las Vegas justamente no era una ciudad acreditada, formalmente acreditada. Entonces, esto también interpelaba, digamos, estos códigos habituales de lo que estaba bien y lo que estaba mal, de lo que era considerado lógico representar y de lo que no era considerado lógico representar o tener en cuenta. Cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, las estaciones de servicio no las marcábamos, digamos, en un disparate, digamos, como que uno tenía que tener una ciudad, como que eso era feo y no tenía que entrar, ¿no? Es decir, es como que desconocer una parte de la ciudad. Por eso, vuelvo a decir que el mapa no es el territorio, sino la representación del mismo. Entonces, estos digamos, Venturi, por supuesto, Venturi en Aprendiendo de Las Vegas, en este libro de ambos, ¿no es cierto?, de Denise Scott Brown y Venturi, que llevan 60 estudiantes para hacer un recorrido en Las Vegas y que clasifican todos sus aspectos, digamos, se transformó en digamos, un libro, digamos, justamente de interpelación de lo cotidiano, ¿no? Máxime en ese momento, digamos, en donde comenzaba la posmodernidad y donde la ciudad, digamos, antigua era el modelo, la ciudad histórica era el modelo. Entonces, la belleza estaba ligada a esa ciudad continua histórica, que por supuesto Las Vegas estaba súper lejos, ¿no es cierto? Una ciudad de fantasía, ¿no? Y la representación que también mostré, que es de Madelon Brissendorf, que era la esposa de Rem Koolhaas en ese momento, para Delirious New York, y que también es una representación provocativa. La representación de Le Corbusier, también la representación de Le Corbusier, de Jean Digard, la representación de Kant para el Plan de Filadelfia, es decir, todas tienen una intencionalidad. Fíjense, bueno, acá está en su plan de reformulación, digamos, de la ciudad de Filadelfia, del transporte y digamos, fundamentalmente del transporte, de los espacios públicos y privados y de los espacios colectivos. Él utiliza esta metáfora de los ríos, ¿no es cierto?, como si las calles fuesen ríos, y además un tipo de dibujo que incluye para, digamos, expresar las direcciones de las calles, utiliza flechas. Las calles están hechas con flechas. Las distintas representaciones de los mapas, digamos, de
de los distintos metros y movilidad dentro de las ciudades, de los mapas turísticos o de los puntos álgidos, por ejemplo. Acá esto es una representación que no habla no habla de la realidad, están todas en un mismo plano, digamos, todas las ciudades, ¿no es cierto? Son los puntos de interés de Europa. Acá mismo dice Railway Guide y dice European Galaxy, es como una galaxia. Los mapas estos de 30-60, habla de la riqueza latinoamericana, otras representaciones, estos mapas que trabajamos el año pasado en la cátedra de paisaje en los CC, los mapas de la pandemia, que hay múltiples, los mapas de Red Sur, el mapa de Red Sur, y nuevamente, bueno, la mirada. Si la ciudad, acá traigo a colación una presentación que hice el jueves pasado sobre los espacios educativos. Estuvimos convocados 3 arquitectos, Daniel Silverfaden, Emiliano Spassadín, y para hablar sobre los espacios para la educación. Yo lo que me concentré, digamos, me enfoqué en los espacios colectivos. O sea, si los espacios colectivos han sido los puntos de atracción, hoy precisamente son los puntos digamos, los que están en jaque y los que estamos obligados a no usar, ¿no es cierto? Entonces, justamente los espacios de convivencia e interacción son los que hoy, a raíz de la pandemia, están específicamente en jaque, ¿no es cierto? Están justamente prohibidos, ¿no es cierto? Hoy, de nuevo, la ciudad se ha cerrado. Y también en el concurso de la Facultad de Arquitectura, esto sí lo hicimos con Carlos Barrado y de los que están acá, Romy Rossetti, había más que no están formando parte de la cátedra, nos concentramos también en los espacios, no ganamos, ¿no? Los espacios públicos. Particularmente habíamos hecho unas bóvedas, que son estas, unas bóvedas como bóvedas catalanas en ladrillo, que parece que no le gustaron mucho al jurado, porque no se usaban en esa época. Y bueno, estos espacios, digamos, de interacción, ¿no es cierto?, que son los que hoy están interpelados, como el taller, están disueltos en esto, digamos, que es un Zoom, digamos, que es una de las clases, por ejemplo. Y que claramente nos demuestra que hoy estamos físicamente desconectados y virtualmente conectados, y que tenemos, digamos, esta intimidad pública que vamos a mapear. Y que estos dibujos que yo había hecho en el 2001, justamente a raíz de pensar el espacio público futuro y, digamos, la amenaza de la seguridad en el espacio público y la creación de barrios cerrados para poder albergarse, volvían a ser, digamos, vigentes por los barrios cerrados, pero también porque configuran, como yo les había llamado, un sistema de profilaxis antiurbana, digamos, la generación de barrios cerrados o de burbujas como tenemos que estar en este momento evitando, ¿no? Es decir, en donde el espacio público está amenazado y es amenazante por 2 cuestiones: la inseguridad, la violencia y también por el virus. Entonces, digamos, hemos pasado de la globalización y el mundo sin fronteras a la hiperfrontera. Y la pregunta era si esto iba a regenerar los espacios públicos, si los va a regenerar como espacio o va a regenerar los dispositivos que tengamos que usar en nuestro cuerpo. Estos particularmente son de Schlemmer. Y la pregunta en relación a la enseñanza directamente era referida al pedagogo Francesco Tonucci, que efectivamente lo que estamos viviendo, que la enseñanza actualmente se ha pasado simplemente de la presencial a la virtualidad, pero no hemos tenido tiempo de repensar contenidos, metodologías, etcétera, ¿no? Y él se preguntaba particularmente qué tiempos hay para la reflexión. Sobre esto, incluso decía, bueno, un libro
no es una tarea, un libro es un regalo. Digamos, poder leer es un regalo. Esta misma discusión, sin aludir a Tonucci, se presentó en Expo FAUD, ¿no es cierto? Cuando, frente a la gran cantidad de trabajo, digamos, que había expuesto, surgió la pregunta de qué tiempo tenían los estudiantes para poder realmente reflexionar. Y hoy lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Es decir, estamos todos agotados con este tipo de clases virtuales en donde estamos horas frente a la computadora y ustedes millones de horas más, porque pasan de una materia a la otra, a veces con distintos tipos de plataformas. Entonces, ¿cuál es el tiempo, digamos, que nos podemos tomar para la reflexión? Docentes y estudiantes, lo digo, ¿no? Fue lindísima la experiencia que hizo Esteban Bondone primer año, ¿no? Esteban Bondone lo vamos a invitar, está invitado, mejor dicho, fue decano de la Católica y es un excelente profesional y persona también. Y en primer año les propuso hacer pan, y que es vinculado justamente, estimulado por esta frase de Tonucci, porque el Tonucci dice, la casa también puede ser un espacio educativo, porque de hecho lo es, porque hoy todo el mundo tiene que tener una computadora, aunque no todos tienen la posibilidad de tenerla, ¿no es cierto? Ahí hay una exacerbación de la inequidad. Pero volviendo al punto, la casa es un espacio de educación para los niños muchísimo, porque pueden cocinar junto a sus padres y aprender física, química, pueden hacer otro tipo de actividades y a través de esas actividades aprender cuestiones matemáticas, cuestiones de física, de química, como les digo, o leer un libro. Bueno, entonces vuelvo a los documentales y registros. Estos son viejos, son los que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, digamos, en distintas instancias, incluso en workshops, distintos tipos de registros, siempre en video, por más de que se usaba el dibujo, ¿no es cierto? Estos se hicieron en el posgrado, mostraba justamente la escalera donde todos estarán esperando para ir a hacer gimnasia, y yo voy a tener que ir también, porque en esta cuarentena todos vamos a necesitar salir a hacer gimnasia. La escalera del Parque Sarmiento, ¿no es cierto? La escalinata, que es el punto de reunión de todos fundamentalmente de la gente joven, y cómo a lo largo de un día cómo se transformaba, ¿no? Registro de un día, registro de los distintos, de las distintas fajas en la ciudad. Entonces, el ensayo se va a llamar Mapeando la cuarentena, yendo desde la cama al living, un registro de lo invisible, nuevos mapas desde la pausa, donde nos cuestionamos qué sucede cuando nuestras coordenadas básicas, las que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, desaparecen. Y cómo revelar la nada. O sea, cómo revelar esta pausa también, ¿no? Cómo mapear nuestras experiencias humanas a través del tiempo. Ser es mucho más que la repetición de actividades. Ser es el momento de la experiencia y la acción de percibir el espacio que nos rodea, las personas y los sentimientos que van sucediéndose. Ser es percibirnos, nuestra existencia más allá del plano físico que nos rodea. Entonces, vamos a hacer un registro no cualitativo del tiempo, las sensaciones, las vivencias y los sentimientos en este tiempo de aislamiento. Bueno, esta es la presentación. Hay un cuadernillo. De paso, comento que en la investigación que hemos entregado este año también hemos trabajado sobre una parte de la investigación es de mapeos, y toma estos temas, podemos trascenderlas. Juan Labriola escribió justamente El ojo de Darwin, Romina escribió otro sobre migraciones, bueno, y así podemos ir acercándole a alguno de estos artículos. Yo de acá tengo que salir. Lamentablemente no he puesto lo que hicimos con... sí, deja de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? No, ahí está. Abajo a la derecha.
¿sí? Debe decir algo ahí, presentar, dejar de presentar, Y se seguramente sea abajo. Igual, profe, ya dejó de compartir. Ah, perfecto, pues sí, pues yo lo había cliqueado. No, digo que lamentablemente no incluí, bueno, no lo tengo a mano, si no lo busco, la instalación que hicimos con Germán Valenzuela en, en el, digamos, en esa placita que queda ahí adelante, que es un estacionamiento venido a menos, frente a la terminal de ómnibus y el mercado, digamos, el mercado, qué bestia, y el molino, digamos. Justo hicimos la nube y habíamos marcado unos círculos. Y ayer veía una imagen digamos, de diferentes parques en donde ya se ha levantado la cuarentena del mundo, ¿no? El Central Park, el Hyde Park en Londres o el Central Park en New York. Y hay unos círculos que te marcan la medida en donde vos tenés que, digamos, que vos tenés que ocupar. Y nosotros justamente en esa intervención, además de la nube, digamos que son 2 paños que que flotaban, justamente están trabajando con el viento. En el espacio público habíamos hecho círculos para poner distintos lugares, ¿no? Habíamos hecho unos sillones de unas bolsas harineras, pero que en cambio las llenamos de arena para poder hacer bancos. Como mañana va a estar Germán, podría haber incluido esto, porque anoche cuando vi las imágenes esas me recordó inmediatamente esto. Por supuesto no tenía ni la más mínima intención de ser eso. Domino Park, sí. Sí, en Domino Park puede ser también. Sí, justamente van pasando estas imágenes. Ah, y en la presentación esta que yo les comentaba, de la que formé parte, que se llama 1010, está en YouTube, ¿no? Hay un link, si quieren se los paso. Uno de los arquitectos, el que vive que es argentino, pero vive en Los Ángeles, él hizo un registro de la ciudad, o sea, en ese caso de la ciudad de Nueva York, en Times Square, en donde con todas estas cámaras de seguridad, y las cámaras de seguridad van mostrando la Times Square lleno de gente y después cómo va desapareciendo hasta que va hacia la ciudad vacía. La verdad que era muy conmovedor, digamos, ver eso, y bueno, por supuesto, en todas y cada una de las ciudades. La ciudad, en este caso, digamos, de la opulencia, como yo decía, bien distinta a la ciudad de la necesidad, ¿no? Porque ver los problemas que se están suscitando en barrios como la Villa 31 o todos los barrios carenciados y todos los barrios del conurbano bonaerense y del conurbano de Lima y de todas las ciudades que están, digamos, de todas las ciudades en las que hay población en riesgo, digamos, por su mala calidad de los espacios colectivos y privados, es desesperante, ¿no? O sea, ver allí, o sea, uno no los puede ver vacío, y ver vacío eso es mucho más doloroso, y no verlos vacíos también, y saber que no todos, digamos, tienen un lugar para tener en su casa, es decir, como lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, cuando te dicen, bueno, a refugiarte en tu casa, y los que no tienen casa, yo la verdad lloraba cuando veía a los que estaban en la periferia de Lima, que no eran residentes de Lima, y no los dejaban volver a sus casas. O sea, en ese caso sí tenían casas, pero en otras ciudades. No los dejaban volver para que no contagiaran. Yo decía, qué horror, se están muriendo en la calle. No, bueno, y eso mismo lo hemos visto también con la inmigración, digamos, con inmigrantes que han venido, digamos, de, qué sé yo, de Siria digamos, a Uruguay. Al menos yo eso sí lo vi. Aunque fueron recibidos en Uruguay, pero bueno, ellos no querían vivir en Uruguay porque, claro, se sentían totalmente desterritorializados, más allá de que no podían llevar adelante su vida, bueno, y estaban en la calle, la gente les acercaba comida, les acercaban una estufa, en fin, cosas que, por supuesto, son dolorosísimas. Bueno, lo que hay es, por supuesto, a ver si...
es el trabajo que va a quedar digamos, a disposición. Ustedes no la están viendo porque no estoy compartiendo pantalla. Pero no sé si alguien quiere acotar algo. Mañana vamos a tener un lujazo, porque van a estar Francesco Careri y Germán Valenzuela. Hemos hecho un grupo acá entre los tres para coordinar algunas cosas, porque van a presentar cada uno 20 minutos, digamos, sus últimas investigaciones. Conocen que Germán fue director de la Escuela de Talca, que es sumamente prestigiosa y que tiene una pedagogía completamente diferente y un vínculo con el territorio muy fuerte, muy fuerte. Entonces vamos a mostrar los últimos trabajos de obra. Habitualmente nosotros formábamos parte del taller de obra, digamos, invitados por ellos y como parte de la Red Sur, pero lamentablemente en esta ocasión es imposible hacerlo. Muchos quedaron muy motivados por los talleres de obra e incluso hicieron pasantías y tiempo en Talca. Y por otro lado, Francesco Careri, que es un referente constante, ya que ustedes seguramente lo tienen en la bibliografía, y además también se han pasado algunas de sus conferencias en video, ¿no es cierto?, que están grabadas. Así es que, bueno, creo que va a ser una oportunidad lindísima para preparar preguntas. No, me río de los chats. Datos curiosos abandonados. Datos curiosos. Gracias, sí, datos curiosos está bueno. Bueno, me encantaría que prendieran sus micrófonos y sus imágenes, porque esto de hablar a la nada, ¿viste? No sabes si lo estás pifiando, si están... En fin, es como raro, ¿no? La intención más que nada ha sido motivar otras miradas, y la idea es esa, ¿no? Aprovechar la cuarentena para poder registrar esto que habitualmente no registramos. Primero porque no nos pasa nunca, pero gracias a Dios no nos había pasado nunca, pero bueno, parece que eso se va a quedar bastante tiempo, y si no es es otro. Pero bueno, una oportunidad para justamente aprovechar de registrar y de tener un tiempo de introspección y de registro subjetivo de lo que se está viviendo, ¿no? La semana que viene, afortunadamente, vamos a tener un descanso. Creo que no sé si va a haber exámenes. Creería que no, ¿no? Creo que no. Creo que no. Exámenes, sí, exámenes. Escuché que sí hay exámenes, pero también no se toma la semana de acciones, que por lo general nosotros es como un descanso. Seguimos teniendo actividad. ¿Cómo sigue? No, la semana de acciones no va a estar justamente para que no haya actividad. No, lo que leí. No, pero sí exámenes. Exámenes, sí, puede ser. Perdón, porque no he leído la comunicación, no, al menos no nos llegó nada respecto de esto. Sí hay exámenes, sí. Bueno, mejor, porque supongo que la gente se puede poner al día, pero sí sé que, bueno, hay una consideración general. Y referida a lo que decía Tonucci también, es decir, esto es un momento oportuno para tomarnos una pausa todos, sinceramente, porque estamos todos atravesados, y esto lo hemos hablado también, estamos todos atravesados por una situación que no es de una incertidumbre tal que evidentemente tanto te dispara, digamos, el pensamiento para regenerar cosas, para cuestionar, digamos, ha sido como digamos, una mojada de oreja y un petardo para todos los intelectuales que están produciendo por todos lados. Pero al mismo tiempo también es de una necesaria introspección, para algunos más que para otros. El otro día yo miraba un reportaje a una escritora argentina, ¿cómo se llama? Mariana Enríquez.
Y ella decía que por qué le estaban preguntando todo el tiempo acerca del futuro, por qué ella se tenía que expresar sobre algo que era imposible expresarse, por qué no respetaban este momento en el que a no todos se le ocurren cosas, porque dice, primero dice voy a hacer las compras y cuando vuelvo tengo que montar un operativo Chernobyl para poder desinfectar todo. Y ya quedó cansada, angustiada, etcétera. Si en este momento ella estaba leyendo fundamentalmente, dice que no está escribiendo nada, porque la verdad que es un momento que ella está como en una pausa, igual que el resto. Mientras tanto hay otros que al contrario se ven sumamente motivados y están produciendo mucho, los impulsa hacia la acción. Digamos que hay diversas reacciones. Lo que sí sabemos es que es interesante, por un lado, tomarnos efectivamente, saber, ser conscientes de que existe esta situación, y por otra parte, la propuesta del taller, justamente, en este caso específico de este ejercicio, bueno, va a estar vinculado con eso, ¿no es cierto? Que ustedes aprovechen de ver esa situación, ya de focalizarla. Pero por otra parte, y también lo quería, digamos, explicar, digamos, aprovechar esta oportunidad y no mañana, digamos, que son las charlas, es que la propuesta de diferentes charlas, primero que forma parte estructural digamos, de la propuesta pedagógica del taller, poder ampliar conocimiento. Y en esto, digamos, las conferencias, las charlas, las conversaciones o las distintas maneras en que cada uno tiene ganas de participar en esto, contribuyen, mejor dicho, a construir el acervo cultural. O sea, el acervo cultural no es la presentación de un trabajo práctico. Ni siquiera los teóricos tienen que serlo, porque los teóricos apuntan, digamos, fundamentalmente a los aspectos conceptuales. Y eso, sinceramente, yo lo manifesté en la propuesta pedagógica. Es decir, los teóricos no es una explicación de qué tamaño tiene la hoja en la cual se va a presentar, sino que es el respaldo conceptual. Y todas estas charlas apuntan a eso, de manera que no busquen conexiones con el trabajo, sino que la conexión, es decir, conexiones directas. La conexión es la cultura, porque la arquitectura es cultura. Digamos, nosotros, y como decía Saramago, o sea, la educación no pasa por ser alfabetizado, la educación es general. Y en particular, la disciplina arquitectura es una manifestación de la cultura, es un producto cultural. Entonces, la cultura, sabemos, es amplia. Entonces, estas diversas miradas contribuyen a construir ese bagaje, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, es muy importante. Y además es la gran ocasión. A ver, creo que es muy rico el hecho de las charlas. Ay, no alcancé a leer todo. Bueno. Lo puedo ver acá, claro que. Qué tonta. Creo que es muy rico el hecho de las charlas. No solo aprendemos a nivel arquitectura y del lado pedagógico, sino también el lado cultural y humano de los diferentes participantes de las mismas. Y sí, esa es la intención, Constanza, porque, y justamente en el caso, yo no sé si comentaba, yo estudié en la época del proceso militar, era muy difícil, para entrar a la facultad tenías que entrar con una credencial, si perdías la credencial al día siguiente no podías entrar, no podías salir en el recreo, digamos, no podías irte a tomar un café afuera, ni nada, vos entrabas a la facultad y salías de la facultad. Y además, por supuesto, no había viajes a ninguna parte, y por mucho tiempo, por cuestiones, digamos, en el caso del proceso, por el proceso, y en el caso de lo que vino después, las economías, y al mismo tiempo también cierta estatización, no me refiero a del Estado, sino estatificación, digamos, de los planes educativos, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que intentamos interpelar gradualmente en la medida que hemos podido tener la posibilidad. Entonces, para nosotros poder acercar, digamos, en su momento los viajes
con workshops, con trabajos de interacción, de poder interactuar con otros, saber qué piensan otros compañeros, otros estudiantes que están en otras ciudades, poder trabajar juntos con ellos. Para nosotros conocer otros profesores y otros protagonistas, digamos, de la cultura, pero en directo, nos parecía que era algo que realmente contribuía a interpelar esos espacios estatizados de la enseñanza de la facultad. Afortunadamente esto ha cambiado, ya algunos aspectos están ya incorporados, ¿no es cierto? Y se pueden, y justamente lo que hoy atenta contra nosotros, que ha sido la globalización y la gran movilidad, contribuyó. Y el cibermundo que cuando lo escribió Paul Virilio, que escribió Cibermundo, una política suicida, hoy vemos que tanto es suicida como que este desarrollo exponencial de las comunicaciones también nos permiten estar conectados, aunque estemos físicamente aislados. Entonces, hay una conjunción de factores que hace posible, digamos, que podamos llevar adelante, digamos, algo que encontrábamos faltante, digamos, durante mucho tiempo, y que eran otras voces que podían contribuir y enriquecer y discutir a la par, y discutir lo que estábamos haciendo, tener estas miradas, y más que todo en quinto año, donde ya hay se espera, digamos, un grado de autogestión basado en la formación, ¿no es cierto? Una autonomía basada en la formación y basada en argumentos. Y a esa construcción, mejor dicho, es a la que apuntamos. Bueno, no sé qué más decir, che. ¿Se puede decir que esta situación nos brindó la posibilidad? Sí. ¿Eso dijiste? No sé. Si nos brindó. ¿Podés hablar? Hola, profe. Pero no la quería interrumpir, por eso mientras tanto iba escribiendo. Pero yo soy alumna de la arquitecta Marcela Villarino, y es un poco lo que veníamos hablando en estas semanas con la profe, o desde mi punto de vista lo que yo expresaba, el hecho de que en muchos casos el tema de la cuarentena o el estar confinados, a muchos se les imposibilitan un montón de cosas, la comunicación, dado que no todos capaz tenemos el recurso de la computadora o de un teléfono con alta tecnología para poder comunicarnos, pero creo que tanto desde el lado docente como el lado del alumno se nota mucho esa predisposición a la búsqueda de las herramientas para poder comunicarnos y no sentirnos tan lejos físicamente, que es lo que usted hablaba un poco. Claramente esta cuarentena nos hace estar lejos físicamente, pero al mismo tiempo estamos cerca, porque estamos en una constante comunicación con el docente, con los compañeros, y eso a veces uno, dadas las personalidades, a veces en los talleres, uno capaz no se expresa como le gustaría porque le da vergüenza o porque no se siente que capaz su pensamiento se lo va a juzgar, y capaz a veces el hecho de estar atrás de una compu está bueno y a la vez no, pero al mismo tiempo capaz te soltás y podés hablar un poco más y podés expresarte sin ese miedo al qué dirán o al qué opinará el otro, ¿no? Y sin juzgarlo. Entonces eso es muy rico, bueno, no es mi caso porque la verdad soy bastante verborrágica, pero creo que está bueno eso, ¿no? De sentirnos conectados, lo mismo, y que se rompe esa barrera de no poder estar en un contacto físico, y que lo mismo se sienta, porque yo creo que las telecomunicaciones, estas conferencias también, respecto con los otros arquitectos que están en otras partes del mundo, nos hace sentir súper cerca, o por lo menos me pasó a mí con un montón de arquitectos, y eso le comentaba a la profe, de algunas charlas que había sacado como frases o comentarios que me parecieron muy ricos, ajeno a la arquitectura, ajeno a lo que ellos contaban respecto a la arquitectura, sino a sus vivencias de cómo estaban pasando su confinamiento, ¿no? Entonces, las charlas a mí en lo personal me parecen súper ricas, pero sin perder eso, ¿no? La calidad humana y la humildad con la que estos arquitectos han interactuado con ustedes y con nosotros como alumnos, ¿no? Me parece muy rico eso.
Muchas gracias por tu aporte. No, por favor. Sí. ¿Alguien quería decir algo? La verdad es que está bueno pensar, incluso lo traslado, ¿no? Esto que el otro día en estas charlas tendías consultaban, por supuesto están hablando de distintos aspectos, cómo serán los espacios de trabajo, cómo serán los espacios de educación. Está bueno pensar cómo serán los espacios de educación. Hasta ahora estamos pensando cómo será la ciudad, ¿no? Pero no lo tenemos claro, o sea, no hay forma de pensar. Es decir, solo podemos conjeturar, pero porque, como decía, anoche había invitado yo a Daniel Ventura a Arquitectura 3B, que también está a mi cargo, y Dani decía que probablemente, que él piensa que seguramente todo será más o menos igual, con una mayor conciencia respecto, ojalá con una mayor conciencia del prójimo. Eso es lo que todos esperamos y es lo que planteó la discusión esa Pablo, que lo entiendo perfectamente. Eso podríamos retomar el tema de lo positivo y el positivismo, y que en ese sentido, bueno, por un lado eso, y con, digamos que iba a haber el aporte, ¿no?, de estas redes que podían contribuir digamos, a generar una ampliación más, seguir con la ampliación de este espacio académico, ¿no es cierto? Yo justamente mi propuesta pedagógica para arquitectura 5A se llamó Nuevos Mapas Académicos, o sea que más directo con mi interés por ampliar el espacio académico y por la idea del mapa no puede ser. O sea, realmente está absolutamente atravesada por esa inquietud que para mí era fundamental, abrir los ámbitos, generar ámbitos en donde se pudiese cultivar la diversidad de pensamiento, la discusión, que hubiera... Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que mejorar y me encantaría saberlas porque saberlas, digamos, saberlas de primera mano, de ustedes como estudiantes, digamos, qué cosas hacen falta cambiar, porque esto va a ser, digamos, hay la inquietud de reformular el plan de estudio desde antes que ocurriera esto, y creo que el aporte, digamos, que toda la comunidad estudiantil puede brindar, y es absolutamente primordial, ¿no es cierto? O sea, es sustancial. Entonces, yo supongo que estarán seguramente algunos ya trabajando en eso, o pensando. Creo que es interesante pensar esto y, bueno, sería interesante compartirlo también, digamos, estas inquietudes, ¿no? Porque hoy que uno está, como decís vos, estás desde tu casa, no tenés, no estás en estos momentos de comunicación que son también una manera de acompañar, por eso muchos le han llamado ciclo afectivo y no ciclo lectivo, que es lo que puso Marcelo Danza, que es el decano de la Universidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en Uruguay. Le puso ciclo afectivo, digamos, como de acompañamiento, ¿no? Y es interesante, digamos, conocer sus respectivas opiniones, ¿no? Bueno, acá no sé si van terminando por la hora, calculo, ¿no? Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Es una pregunta a la cátedra o a usted como profesora titular o a todos los docentes de la cátedra en realidad. ¿Ustedes creen o sienten que realmente la modalidad virtual que se está dado que es una circunstancia especial, pero también es una circunstancia que se estuvo pensando, digamos, antes de que pasara todo esto, como usted recién expresaba? ¿Realmente creen ustedes que se puede llegar al objetivo que como cátedra es el punto clave, digamos, al brindarle al alumno, se puede llevar a cabo a partir de una modalidad virtual que puede ser lo mismo o más rica que una modalidad presencial? No, yo creo que se tiene que combinar, porque algunos aspectos sí se pueden digamos, tomar la modalidad virtual, pero otros no, porque, digamos, el aprendizaje entre los compañeros, si bien estos foros, digamos, contribuyen, ¿no es cierto?, porque vos estás hablando, tú te estás escuchando, etcétera,
la presencialidad es distinta en una, digamos, en una condición, perdón, no en una condición, sí, de espacio en donde se está compartiendo y uno agarra un plano y un trozo de papel y está colaborando en hacer cosas, ¿no es cierto?, conjuntamente, y estar allí mismo trabajando en directo. Creo que eso es irreemplazable, sinceramente, pero para las circunstancias, obviamente que esto es útil, ¿no es cierto?, pero sí que seguramente algunos módulos, por así llamarle, no sé cómo llamarle, provisoriamente así, podrán sí mantenerse o incluirse como en esta modalidad. Creo que eso va a contribuir también, digamos, al grado de, va a contribuir para los espacios físicos y todo eso que tenemos siempre problemas en la universidad masiva. Esto es importante, ¿no es cierto? Pero una modalidad virtual, digamos, necesita sí o sí de una revisión, digamos, de los contenidos, de las pedagogías. Es decir, acá nosotros, digamos, hemos tomado las herramientas, aprendiendo, como en todas partes del mundo, por lo que voy leyendo, como podemos, ¿no es cierto?, como pudimos rápidamente. Algunas herramientas que no están pensadas para la arquitectura y otras que se pueden adaptar para la arquitectura. Por ejemplo, la plataforma Zoom, que te permite interactuar, aunque más o menos con un lápiz, digamos, marcando, es más útil, digamos, y además revisando no la cantidad de trabajo que tenemos que revisar, porque hay que también considerar eso, que si fuera un grupo de 10 personas, bueno, todo andaría bien, pero estar, digamos, con grupos de 50 personas, de 40 personas, digamos, en trabajos individuales o de grupos, son una cantidad en un medio que a ustedes mismos también les resulta agobiante, ¿no es cierto? Entonces, luego hay aspectos de la precisión que son muy buenos, digamos hay que ser como muy preciso en los trabajos que se dejan digamos, de soporte, por ejemplo, cómo se redacta, que queden claras las consignas, etcétera. Todo eso lleva un tiempo, digamos, mayor en general. No digo que antes hayan sido imprecisos, pero lo que quiero decir es que también eso es algo positivo que va a contribuir, ¿no es cierto?, justamente. Incluso se pueden generar plataformas de acceso a las cátedras, donde por supuesto estamos haciendo, ¿cierto?, que se pueda recurrir a esas, digamos, a los trabajos, hacer un backup de todo, un registro de todo. Pero no creo que la modalidad virtual pueda reemplazar totalmente la modalidad presencial. No creo. Es decir, vuelvo a decir, será mixto. Porque sobre todo, mira, en arquitectura, el tema de las materias, digamos, de taller, de proyecto, que son por excelencia materias prácticas, ¿no es cierto? Prácticas, teórico-prácticas, quiero decir siempre, porque me estoy desdiciendo, quiero reafirmar siempre esto, ¿no es cierto? Sí. Que es absolutamente imperativo entenderlo así, pero que, digamos, necesitamos tener una experiencia vivencial. ¿Y cómo haces la experiencia vivencial? ¿Cómo tenés eso que te enriquecía por el solo hecho de estar? Por ejemplo, pongo de ejemplo el estar en la facultad, en ese ámbito donde, digamos, todos podemos comentar, y ustedes mismos, y uno lleva una maqueta, el otro lleva, digamos, te lleva mucho menos tiempo darle con el ojo, hacerte un pantallazo, que estar mirando uno por uno en la computadora. Luego, en un workshop, por ejemplo, que es lo que yo encontraba de riquísimo cuando hacíamos los workshops de Red Sur o los de Erasmus. Bueno, que tuvieran alumnos de distintas proveniencias y con distintos idiomas, con distintas, y teniendo una herramienta común, que era trabajar un problema. ¿Y eso cómo lo reemplazas?
O sea, sí podés hacer juris, yo misma he formado parte de juris, ahora particularmente, o sea, con esta posibilidad, sí, formar parte de jury en Arizona, por ejemplo, etcétera. Y todo eso se puede mantener, es decir, ustedes, como habíamos quedado antes en Red Sur, ¿no es cierto?, que incluso seguían en contacto con esos arquitectos como Jean-Pierre y Sandra, como, bueno, Cris, Fernando, bueno, Viegas, o ahora Germán, con los que podían seguir en contacto, digamos, era estrechar esos vínculos, ¿no? Y después hay otros trabajos, como por ejemplo los trabajos de proyección social, que son imposibles de llevar adelante por otros medios que no sea entre en la realidad. Bueno, y ni hablar profesiones más comprometidas con el, digamos, con el cuerpo, qué sé yo, medicina. Es imposible, así podés estudiar así. Podés estudiar algunos módulos, digamos, qué sé yo, no sé, pero sin duda, están estudiando, desde ya me consta, ¿no es cierto? Pero son carreras en donde la práctica, digamos, tiene un gran valor, no es una práctica sin sentido, es una, digamos, digamos, aprender haciendo, ¿cierto? Entonces, eso me parece que es bastante irreemplazable. Pero sí que, voy a decir. Mónica, ¿puedo hacer una breve acotación? Por supuesto. Sí, perdón, se me cortó internet y me perdí un poco la charla, pero sí, un poco para reforzar lo que decías hace un rato de esta incorporación de otras miradas, de otras disciplinas, que obviamente es fundamental en arquitectura, y que bueno, fue un poco también lo que discutíamos en el taller, y también obviamente pensar que esto ayuda a esta cuestión de la reflexión crítica, ¿no?, que es importante, y no encerrarnos solamente en lo que sucede en nuestra profesión. Incluso, digamos, la arquitectura per se, al resolver distintos problemas, distintos ámbitos, busca obviamente, y siempre se va nutriendo de otras discusiones, políticas, económicas, sociales, incluso en transversalidad con otras manifestaciones artísticas, ¿no? Y sí, también es importante destacar que, bueno, ante esta situación es importante que todos pongamos nuestra parte, tanto docentes como alumnos, ¿no? Y recalcar un poco también la cuestión de la autogestión. Hoy justamente hicimos una presentación de unos videos y bueno, un poco también era la idea de discutir respecto a las herramientas y también de que uno vaya aprendiendo, vaya investigando, tienes distintos tutoriales, distintas búsquedas, digamos, para expresar, digamos, lo que uno quiere mostrar. Entonces también recalcar eso, ¿no? La autogestión y sobre todo, obviamente, ante esta situación, ¿no?, que nos lleva a usar otras herramientas. Claro. Y sí, también un poco lo que hablaba de revisar un poco las prácticas pedagógicas, ¿no?, de estos métodos sincrónicos y asincrónicos, que un poco en términos pedagógicos se refiere de esa forma, y que obviamente debe ser un complemento. Quizás, digamos, esta situación puso en crisis muchas cuestiones relacionadas a la pedagogía, a la educación, que no han sido quizás revisitados durante el siglo pasado, y que fue quizás una de las prácticas que no se ha nutrido o no se ha podido ayornar debidamente de todo lo que ha sucedido en otros ámbitos. Y bueno, un poco eso, y bueno, la verdad que un poco para recalcar eso, lo que hablaba, ¿no?, de que participen de las charlas, que formen parte, y que, bueno, también, digamos, todo suma al conocimiento. Bueno, eso es un poco todo. Gracias. No, excelente, Juan, el aporte sería, me inquieta que justamente todos participen, me gusta. Quise mandarle un mensaje acá porque dice, Nahuel tiene algunas cosas del plan. Sí, bueno, pues excelente. Me había perdido, me había perdido algunos chats. ¿Pero qué piensan? ¿Cómo serán los espacios después de esto? ¿Cómo será? ¿A alguien se le ocurrió pensar? A ver, Pablo. Bueno, Pablo. Yo puedo, dale. Lo primero, hay una escrita que me parece muy interesante de Marina Pasqueta sobre la paradoja de Menón. Y yo te diría que tenés que entender la enseñanza de la arquitectura como el aprendizaje del lenguaje. Lo aprendes cuando sos chiquito.
y lo que casi ni sos consciente de que lo estás aprendiendo, y que la otra cosa que te produce el lenguaje es que te estructura. Te estructura la forma en que entendés la realidad y en que ves la realidad. Y genera una forma que no es solamente de pensar, sino que el lenguaje nos construye como personas, y en algún sentido, si lo reflejas en arquitectura, el aprender arquitectura, sí, hay cuestiones técnicas, disciplinares muy específicas que enseñamos, pero a proyectar, coincido con la charla de ayer, que Daniel nos decía que él, en realidad, todos los proyectos eran una evolución permanente, un solo proyecto, de una construcción proyectual que siempre tenía consecuencias en proyectos propios futuros, y que también en cosas que veía, que se inspiraba, etcétera, como una construcción permanente. Y después, ¿cómo volveremos? Para mí vamos a volver, digamos, en términos de la facultad, ¿no? Para mí no vamos a abandonar de alguna manera estas herramientas. Me parece que hay cosas muy valiosas acá. Por lo menos para mí hay cosas que hemos logrado generar desde estos lugares que son muy valiosos. Ahora no reemplazan la virtualidad y no creo que deban. Me parece que es como La presencialidad. un planteo. Claro, la presencialidad. Me parece que ese no es el planteo. Me parece que no es el planteo. Sino, de nuevo, estamos por primera vez de golpe educando virtualmente. Somos como ustedes proyectando en primer año. Digamos, es un lenguaje que no manejamos, es un mecanismo que no manejamos. Creo que cometimos todos el error de tratar de replicar de alguna forma las cuestiones de la presencialidad en la virtualidad, y nos encontramos con paredes difíciles de franquear en ese sentido. Pero bueno, los atajos que fuimos encontrando son re estimulantes, muy interesantes, por lo menos desde mi punto de vista. Y bueno, me parece que incluso vamos a retroalimentar la presencialidad desde la virtualidad con cosas. Vamos a dar clases presenciales diferentes también. Me parece que es una ida y vuelta, estamos aprendiendo. De eso se trata. Nosotros nunca dejamos de aprender, les aseguro. Eso es lo que tiene también que coincide, Pablo. Perdón, vos querés decir algo, me interesa más que... Soy Pablo. Estaban ese también. No sé si querías decir algo, Iván. Sí, profe. Sí. Me quedé con la pregunta esta de cómo nos imaginamos el espacio en esto del mapeo que tenemos que hacer de nuestra cuarentena. Es como que, bueno, estuvimos hablando tengo la suerte de que uno de mis compañeros, que también cursa la materia, es mi vecino, entonces, bueno, tenemos como la oportunidad de tener un intercambio. Y bueno, pensamos en esto de la virtualidad que de alguna manera crea, ¿no es cierto?, una nueva realidad. Por ahí leyendo unos textos, me quedo como con alguna frase donde decía que la máquina cambia la relación en el espacio-tiempo, ¿no es cierto?, y la virtualidad viene como a generar una nueva realidad. Y hoy en el taller me quedé con ganas de compartir un trabajito que estuve haciendo, digamos, como haciendo una reflexión a esto, que si me dejan les quiero mostrar. A ver. ¿Se ve? No todavía. Ahora. ¿No todavía? A ver. Les quiero mostrar. Sí. Porque hoy me quedé con ganas de compartirlo en el taller. Y bueno, estuve como... Con ese no sé si se llega. Ahí tenés una imagen. ¿Se ve? Sí. Bueno. Una imagen de escalera. ¿Ah? Sí. Ahí se perdió. Ahí está, pasa que es un poquito lenta mi computadora. A ver. Bueno.
creo que no voy a poder compartir. A ver ahí quedó blanco. Ahí está. Ahí va, ahí se ve. Sí. Bueno, como esta imagen surge, ¿no es cierto? Estuve indagando un poco acerca del arte y la representación de la realidad, ¿no es cierto? Y me topé con un artista que se llama Escher, que seguramente lo conocen, y bueno, él se caracteriza mucho por jugar con esto, ¿no es cierto?, con la representación de la realidad y la perspectiva dentro de las perspectivas. Y bueno, es como que esta imagen representa de alguna manera mi mapeo, o sea, mi cuarentena, en donde me veo de alguna manera conectado a través de la virtualidad como en otras dimensiones, ¿no es cierto? Y bueno, y aparece como este sujeto, que sería yo, que también eso tiene que ver como con la manera que nosotros no queremos mostrar, ¿no es cierto? Porque si hay algo que nos permite la virtualidad es de alguna manera elegir qué cara queremos tener ante los demás. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Ahora le estoy mostrando esa cara, y si pongo compartir el video, ahora me conocen con la cara que realmente tengo, ¿no es cierto? Entonces, esto es como que lo mismo. Ah, claro, ahora más parece pescado rabioso, como dice Nahuel acá. Claro, sí, ahí mi amigo Nahuel me sacó la ficha al toque. Bueno, con esto también quería hacer como una crítica acerca de bueno, las redes sociales, que todo el tiempo estamos como eligiendo qué es lo que nosotros queremos mostrar, nuestro mejor perfil muchas veces, y eso como que genera una realidad nuestra ante los demás. Sí, totalmente. Y bueno, como que eso quería compartirlo, y también hacer como una crítica en el sentido de lo frágil que es este espacio, ¿no es cierto? Porque si de repente existiera una persona que pudiera manejar toda esta información, es como que la realidad es muy frágil, ¿no es cierto? Y bueno, es lo que pasa en este momento. O sea, ayer, en estos días, volvimos a la fase 3, cuando ya habíamos pasado de esa etapa. Es como que la relación espacio-tiempo todo el tiempo está mutando. Sí, totalmente. Bueno, quería compartir eso. Muchas gracias, porque es un aporte interesante. Una que, digamos, Escher me parece realmente. Yo antes siempre decía que me sentía como un cronopio en un cuadro de Escher, ponele. Cronopio es de Cronopios y de Famas, es de Cortázar. Cortázar a mí me resulta muy inspirador siempre, y él había dividido las personas entre, bueno, los cronopios y los famas. Y el cronopio, en un cuadro de Escher, de estos cuadros donde realmente no sabes si estás perdido o si o sea, no podés salir, son como laberintos en realidad, ¿no? Otro día podemos profundizar eso. Pero lo que vos decís, que es un tema interesantísimo, hay algunos que están investigando eso precisamente, haciendo ese tipo de reflexiones, esa realidad paralela. Ahí estaban, no sé si, Marina, vos anotaste realidad paralela, sí, es verdad, o sea, esas, digamos, casas que son un rincón, por ejemplo. El otro día hablábamos con unos alumnos de eso precisamente. Una casa que es un rincón, claro, yo me pongo acá, suponete, y bueno, ves esta pared, qué sé yo, y a lo mejor lo único que tengo en la casa es eso, ponele, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, que uno puede crear, bueno, y lo que estás diciendo vos, que es todavía peor, digamos, que es crear una otra identidad, ¿no es cierto? Una otra identidad. Entonces, eso es, qué sé yo, una identidad para las redes. Eso está lleno. O
sea, ustedes lo saben más que nosotros, que yo soy una penca, digamos, en eso, o sea, la verdad, sé subir algunas cosas a Instagram y ya me bloqueo con ya no puedo hacer más nada, o sea, pero claro, en eso sí es sumamente riesgoso, digamos, y yo creo que en ese punto, dos puntos peligrosos. Uno es eso y el otro los hackeos, indudablemente lo son. O sea, que alguien pudiera manejar las informaciones a su, digamos, para un lado distinto, sin lugar a dudas, eso ocurre, ¿no es cierto? Para bien y para mal, ocurren las dos cosas. Es decir, eso también es frágil. Digamos, el mundo virtual es frágil también. O sea, hoy tenemos dos fragilidades, porque es la fragilidad física, ¿no? Del espacio físico, la fragilidad de la virtualidad. Pero en relación al futuro, respondiéndole a, bueno, vos que querías decir cómo te lo imaginabas, me parece que es, bueno, vos lo vinculaste directamente al mapeo ese, que me parece muy buena la representación de esa condición, ¿no? Y con respecto a los espacios hacia el futuro, sí, creo que como Pablo también va a ser una combinación de ambas cosas, y hay muchas cosas que uno aprende. Siempre se aprende, y en realidad justamente lo que decimos de la profesión y de la arquitectura, y de cualquier profesión, porque no creo que un médico deje de aprender. Mira, te viene esta pandemia, tenés que aprenderte todo de nuevo. En arquitectura, digamos, uno no es que el día que uno se recibe es arquitecto y ahí sabe todo y ahí puede hacer todo. O sea, es como que en realidad terminás una etapa gruesa de la cosa, que te liberás y sentís que no tenés que rendir más y todo ese tipo de cosas, pero en realidad la profesión es algo que no se termina de aprender nunca, ¿no es cierto? Porque cambian, o sea, el mundo, la realidad es cambiante, se van produciendo diferentes estímulos, y bueno, y están las inquietudes también personales que tienen, digamos, mucha huella también, digamos, el que quiere comprometerse con algo, ¿no es cierto? Bueno, Amber Case es una antropóloga que ella explica cómo, esto lo decía hace unos años, cómo la virtualidad nos transforma en cyborgs, porque es como nuestra extensión de vida empieza a estar dentro de las redes. Entonces esta realidad que estamos construyendo ahora en la virtualidad no deja de ser realidad y no deja de ser parte de nuestra vida. Por ejemplo, yo la imagen que estoy mostrando, esta ventana que estoy mostrando a mi casa, empieza a construir esta persona en la virtualidad. Claro. En el taller, la imagen que tienen de Franco Di Filippo es esta, solamente esto, o sea, de mi pecho para arriba, y yo habito este lugar que tengo acá atrás, que podría ser un depósito, claro, porque tengo una cama, podría ser cualquier cosa, y esta persona que construye, Amber Case dice que esta persona que empiezan a construir las otras personas, o sea, yo soy construido por los chicos y las chicas en el taller, es también mi persona. O sea, yo soy, aunque yo me apago ahora, yo me voy de acá, mi cuerpo y mi ser sigue actuando y se sigue construyendo en la virtualidad de cada uno de esas personas que o entra a mi Instagram, o entra a mi Facebook, o charla conmigo un ratito por alguna de las redes. Entonces, yo soy yo, en la vida real soy uno, y en la virtualidad soy el que construyo. Entonces, quizá esta pandemia nos sirve como una oportunidad para construir esa persona de otra manera, no solamente de una manera superficial. Yo el otro día hacíamos una observación acá en casa de que todas nuestras publicaciones, o sea, las que veíamos en Instagram de buen lunes,
activemos el viernes, está todo bien, el mundo me sonríe, se terminaron. Entonces ahora, yo por ejemplo mi Instagram lo tengo lleno de gente que está haciendo introspecciones, de gente que está, se ha vuelto mucho más política. Entonces, para mí es una oportunidad muy buena para que nosotros en este momento empecemos a construir esa persona, no solo de superficial, porque somos seres físicos y bueno, las superficialidades están. Yo ahí atrás tengo un cuadro, antes tenía otro que no me gusta, que está ahí atrás, y lo cambié, porque no tengo ganas de que me asocien con el otro cuadro. Entonces, pensamos esas pequeñas cosas que está bien, son superficiales y siempre las hacemos en las redes. Para mí está bueno que sea un momento para que nosotros empecemos a construir nuestra persona de otra forma. No solamente subir, acá estoy buenísimo con mi novia, paseando por el living, no, o tomando café. No, también empezar como a compartir nuestras ideas, no solo las ideas que tenemos como arquitectónicas, sino ideas políticas, ideas filosóficas que tenemos con respecto a la propia arquitectura. Totalmente. Fíjate que una de las cosas... la Marce quiere ser algo. No, pero... dale, Marcela. No, es mínimo, es súper mínimo. Yo creo que extraño fundamentalmente el estar todos juntos. Eso me parece que los guiños, los momentos, compartir esas cosas que no se hablan, las extraño, básicamente de experiencia docente. Sí. Y creo que es lo que va a hacer que no la perdamos, obviamente, sino que la compartamos. Por otro lado, esta situación de la pantalla me ha acercado muchísimo más a los alumnos, porque en realidad están identificados como una persona delante de mí, en el momento que se presentan, y probablemente tengo... cuando volvamos a encontrarnos, y espero que sea este año, con los mismos chicos que hablamos virtualmente, la relación con ellos sea muy distinta a las de los estudiantes anteriores, que solamente era la presencia. Eso en ese punto. Y en el tema de la ciudad, porque a mí me interesa mucho explorar desde lo que está pasando, yo no sé, no estoy tan segura que vayamos a aprender muchas cosas, porque algo que compartíamos con los alumnos que viven en el centro, en Nueva Córdoba, en estas conversaciones y trabajos sobre lo urbano, es que muchos alumnos decían, puedo volver a dormir, porque hay silencio. Claro. Fíjate vos qué cosa tan básica. En algunos edificios. Bueno, sí. En otros no. Pero hoy, en estos días que se habilitó un poco más la vida, lo primero que pasó fueron las bocinas. O sea, es como que las personas nunca van a aprender, o por lo menos me cuesta pensar que en algunas cosas que vos hablabas, que era el respeto al otro, me parece que va a hacer falta mucha cuestión para poder sociabilizarnos en esto del respeto al otro. Bueno, simplemente quería decir eso. No, yo lo que iba a decir, perdóname, iba a decir dos cosas. Una, que ahora que se me interceptó una cosa, que van a ver que sos muy alta, Marcela. No, pero Está buena la reflexión. Acá no se ve. Sos muy alta, muy alta. No, digo que sí es cierto, esa parte, digamos, ese vínculo con los estudiantes, o sea, cuando uno tiene este vínculo así más directo, yo pienso que es como cuando tenés, qué sé yo, bueno, antes, digo, te escribías mucho con alguien y ya parecía que lo conocías. La conocías, da igual, ¿no? No me estoy refiriendo a eso, sino que se genera un vínculo, ¿no? Que es esto. Y además hay una cuestión que todos estamos, digamos, en mayor o menor medida, conmovidos por la situación. En general, como es un estado, en mi caso es un estado permanente, o sea, yo siempre me conmuevo con las situaciones, o sea, no es una rareza en mi caso. Pero yo creo que eso es necesario, digamos, desarrollar la sensibilidad para otros aspectos, porque justamente, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, la arquitectura tiene mucho de
de la sensibilidad, ¿no? O sea, de la sensibilidad no me estoy refiriendo de llorar, me estoy refiriendo de sensibilidad hacia el mundo, sensibilidad hacia a la comprensión. Por eso me interesa todo lo de la percepción integral, etcétera, etcétera. La otra cosa que quería decir era que estas relaciones también, bueno, que nosotros fortificábamos en reuniones de otro tipo, ponerle así, hacer una choripaneada o hacer, o sea, establecer otros vínculos que permitan, digamos, una relación más fluida, digamos, que no haya, digamos, un respeto basado en jerarquías, sino respetos personales, ¿no es cierto? Y respeto por la condición de cada uno, ¿no es cierto? En eso creo que hemos tenido esa inquietud siempre y eso por lo menos se ha visto también en la diversidad de la producción de los trabajos, es decir, ese respeto por el pensamiento de todos, digamos, en cuanto a la profesión, siempre y cuando sea comprometido, ¿no es cierto? Lo que uno no se banca es la falta de respeto. Entonces, esos ámbitos, yo creo que por eso sí es irreemplazable. Y la otra, por último, lo que quería traer a colación es lo que había dicho Javier cuando estuvo en las conversaciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo le llevó, sobre un texto de Humberto Eco, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo le llevó a la gallina no cruzar la ruta? Y bueno, digamos, de ese tiempo nosotros poder pasar a que eso se internalice en nuestro ADN, digamos, para no tocar al prójimo, no es esto, bueno, es mucho tiempo, indudablemente. Aprender y otras cosas, digamos, que tienen que ver con transformaciones que pueden ser momentáneas, y en eso sí me acoplo a lo que decía Pablo el otro día, que en eso sí por ahí soy pesimista, que no sé si eso durará mucho tiempo. O sea, que pusimos que cuando fue la crisis del 2001 todos eran buenos, por así decir, solidarios, etcétera. Cuando empezó a cambiar, ya el prójimo pasó a otro lado muy lejano, ¿no? O sea, sí, es cierto, ¿no? Hay personas y personas también. A mí me gustaría decir que, digamos, este momento que estamos atravesando, o por lo menos el trabajo que vamos a realizar en este momento, que tiene que ver con este mapeo, esta deriva, en este habitar o en este encierro de alguna manera, es un buen momento también para reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con el accionar arquitectónico de todos los días, o por lo menos de todos nosotros, que por ahí no se ve reflejado muchas veces de alguna manera, en el sentido de que cuando nosotros proyectamos o cuando diseñamos o cuando pensamos, digamos, una idea arquitectónica, siempre hay un trasfondo sensible o siempre hay un trasfondo, digamos, sensitivo que queremos transmitir, digamos, al usuario que va a hacer uso de ese espacio, o que va a hacer, o de alguna manera, si no somos los autores, el mismo espacio nos transmite a nosotros, digamos, una sensación, una atmósfera, una calidez espacial, y está bueno por ahí de alguna manera registrar todas esas cosas, ¿no? Que muchas veces pasa mucho tiempo y no nos tomamos el momento para poder hacer ese registro, y de qué manera después todo este registro, todo este mapa que los chicos puedan hacer, lo puedan llegar a volcar sobre el proyecto arquitectónico más adelante, o de alguna manera como con todo ese bagaje sensitivo puede tener algún tipo de incidencia sobre el proyecto, ¿no? Entonces, tomar este momento, digamos, para hacer esta reflexión también es muy interesante. Y bueno, y pongo, como recién preguntaban esto de la virtualidad, si realmente va a reemplazar la virtualidad a la presencial, y no, para mí como que no lo va a reemplazar, simplemente son complementarias, y bueno, y es una realidad que de alguna manera nos toca vivir en este momento. Sí considero
de que también tiene su lado muy, muy positivo, porque tuvimos la experiencia estos últimos 20 días pasados con Alejandro y otros colegas de hacer un concurso virtualmente. Entonces hacer un concurso virtualmente fue por ahí caótico, pero de alguna manera también fue muy gratificante, porque uno se toma el tiempo, digamos, de reflexionar por cada uno en una especie de abstracción del espacio. Entonces puede tener tiempo cada uno para reflexionar sobre distintas cosas, y después cuando vos las mezclas o cuando cruzas, digamos, estas reflexiones, por ahí los proyectos o las ideas se hacen mucho más ricas. Entonces, desde el punto de vista de lo virtual, para mí lo veo muy positivo por ese lado. Bueno, después no hay tiempo, pero yo les hice ver hoy a los chicos un video de Sumtor, de atmósferas, que es un poco cómo Sumtor intenta a través de su obra transmitir esas cuestiones sensoriales o esas cuestiones perceptivas en un espacio, ¿no? Y bueno, así que después lo subo Dale. Lo paso a Franco para que lo suba ahí al Facebook de la cátedra, y si lo quieren compartir, para el que lo quiera ver. Dale. Bueno, quería solamente anotar quiero sacarle una foto para que nos quede, o queda grabado el chat también. No, me interesa. Que quede grabado el chat, y aprovecho, bueno, agradezco lindísima hoy la clase y todos los aportes de cada uno.